están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sexta clase de Introducción a la Comunicación. Recuerden que esta es nuestra última clase antes de la instancia de parcial, que va a tener lugar el día sábado 24 de octubre a la mañana. ¿Sí? Nosotros después nos vamos a pasar bien el horario y la manera en que ustedes se van a tener que conectar y demás. Recuerden que antes de esa instancia, el día jueves a las 6 vamos a tener una reunión por Google Meet, que está orientada a que ustedes puedan despejar las dudas que puedan llegar a tener en función del contenido, en función de alguna relación que les haga ruido, ¿sí? Así que los y las invitamos a participar de ese encuentro y nos vamos a ver las caras por primera vez, y que la idea es que podamos compartir las dudas que puedan llegar a tener, y que también es interesante que si tal vez en el abordaje de la bibliografía ustedes dicen como no, la verdad que no me surge ningún interrogante, es una pérdida de tiempo, nunca lo es, está bueno, porque muchas veces las dudas que puedan surgir las compañeros o compañeras, nosotros no las habíamos tenido tal vez en cuenta y pueden enriquecer un poco nuestro bagaje teórico o reafirmar lo que ya sabemos, así que los y las invitamos a participar de este encuentro que tendrá lugar el día jueves, ¿sí? Después les vamos a dejar el link y demás. Bien, en la clase de hoy vamos a estar viendo el último tema que implica la unidad 3, que está contemplado dentro del parcial, así que van a tener que leerlo también antes del sábado. El tema, digamos, que nos compete hoy es la sociabilidad virtual y la producción social de sentido. Básicamente empezamos esta clase con un podcast de Hernán Casiari, que se llama El móvil de Hansel y Gretel, justamente porque un poco habla, ¿no?, de las cuestiones que nos interpelan. En la clase de hoy él planteaba como, mientras le contaba el cuento de Hansel y Gretel, se había como sentido estafado, o no sé si estafado es la palabra, pero que sí le había sorprendido como la liviandad con la que su hija de 11 años se había tomado la cuestión de que Hansel y Gretel se hayan perdido, y que su respuesta, digamos, como una obviedad, había sido esto de, bueno, ¿por qué no le mandaron un mensaje a su padre para decirle dónde estaban, ¿no? Y que claro, él cae en la cuenta de que en realidad su hija no concebía la vida sin la presencia del móvil. Y dice que en realidad muchas de las tramas clásicas, ¿no?, que nos constituyen, un poco volviendo a lo que hablábamos hace unas clases atrás, en esto de que estamos constituidos y constituidas por tramas que tienen que ver con nuestros valores culturales, con un momento sociohistórico en particular, sea como esas tramas perderían sentido, no existirían si los personajes hubiesen tenido un móvil en el bolsillo, ¿no? Entonces, me parece interesante porque un poco ustedes ya lo veían en la clase pasada con Nati, que traía estos conceptos de Bauman de la sociedad, de la modernidad sólida, de la modernidad líquida, y redoblaba la apuesta introduciendo este concepto de Oye, que hablaba sobre la sobremodernidad, justamente, que se escucha en mi perra. Que bueno, que habla como esto del espacio, de la pérdida de la espacio-temporalidad en su dimensión analógica, ¿no? Como dice Terán en su texto, estamos frente a un momento en el que justamente la existencia se ciñe en este nuevo espacio virtual a lo que tiene que ver con un espacio que se vuelve global y a un tiempo que se vuelve inmediato, ¿no? Y que obviamente eso tiene una repercusión directa en función de nuestra identidad y en función de la manera en la que nos relacionamos con los otros y las otras, y por supuesto en las maneras en las que producimos sentidos, ¿sí? De alguna forma, ustedes ya lo veían en esta cuestión de cómo a raíz de los cambios civilizatorios también se van generando cambios a nivel cultural y social, ¿sí? Como la incidencia de los sistemas económicos en nuestras maneras de existir. Si nosotros pensamos en una modernidad sólida, ¿no?, donde justamente existía el intercambio de bienes materiales, de la industria pesada, de lo tangible, de lo concreto, donde existía la distancia, donde existía el tiempo como medible, ¿no?, como condicionante en nuestra manera de intercambiar bienes, de relacionarnos con los otros y las otras. Hoy, frente a una globalización, a un sistema neoliberal,
donde la territorialidad en cuanto a lo concreto, a lo que tiene que ver con los límites geográficos, ya no importa tanto, porque la convergencia es posible a través de los dispositivos, gracias a las revoluciones tecnológicas, en lo que tiene que ver con la información y la comunicación. Bueno, obviamente trae aparejados un montón de cambios en cuanto a nuestra forma de resignificar la vida, ¿no? De simbolizar la vida, porque ya no es el llegar a la casa de alguien y tocarle el timbre para poder tener relación con esa persona, si incluso dentro de nuestros hogares, con quien tenemos al lado, en vez de mostrarle tal vez una pantalla diciéndole, mira qué bueno que está este meme, se lo enviamos por mensaje privado, o lo arrogamos en un comentario, o le mandamos un mensaje de texto a una persona que está en una habitación distinta dentro de la misma casa. Entonces, hoy nuestra forma de relacionarnos con los otros y las otras está atravesada por la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Y digo, no me gustaría caer en esto de ser apocalíptica o pensar que vienen a ser la salvación de nuestra existencia, ¿no? Sino que ya lo dice Terán en su texto, como hay que tratar de empezar a pensar en una perspectiva sociocultural de la comunicación. Hay que tratar de empezar a pensar a las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la singularidad que requiere, ¿sí? No buscando verdades absolutas, no buscando leyes universales, no intentando pensar que son las creaciones que vienen a romper con la brecha de desigualdad y que tampoco hay que vivir al margen de este sistema, sino intentar encontrarlas en su sentido dentro de la totalidad de la coyuntura en la que existen, ¿no? Dentro de un sistema económico, como decíamos recién, que tiene que ver con el neoliberalismo, con la globalización y con todo lo que eso trae aparejado, ¿bien? Entonces, decíamos como que dos nociones muy importantes que venimos trabajando en las últimas clases, sobre todo, como son la identidad y la cultura, se ven justamente modificadas e implicadas en esta noción de la forma en la que se modifica nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Nuestras relaciones sociales y nuestras producciones de sentido. Porque veníamos hablando, acuérdense ustedes, de la identidad en función de una construcción que tenía que ver con algo dialógico, digamos, entre la composición social y lo que nosotros y nosotras mismas elegimos contar de nosotros y nosotras mismas, pero que lo que tenía que ver con lo social estaba relacionado con una historia común, con un territorio de pertenencia, con una comunidad que se ceñía a lo local, con símbolos que nos identificaban como sociedad, como nación, como comunidad, un poco lo que decíamos hace un par de clases, o lo que rememoraba Nati la clase pasada, ¿no? Esto de, bueno, somos un pueblo, somos un país que estuvo atravesado por una dictadura militar, entonces lo simbólico del pañuelo de las abuelas de Plaza de Mayo, que vienen a representar a los 30.000 desaparecidos, ¿sí? Que siguen buscando a sus nietos, que siguen buscando a sus hijos, cómo ese pañuelo en realidad simboliza un pañal, no un pañuelo blanco y ya, ¿no? Entonces, cómo todo ese entramado, toda esa narrativa nos constituye, porque nosotros y nosotras formamos parte de ese territorio. Estamos conformados y conformadas por esa historia, ¿sí? Entonces, hoy, en esta pérdida de territorialidad, donde ya lo nacional empieza a desdibujarse porque empezamos a formar parte más activa y tal vez nos sentimos mucho más identificados, identificadas con comunidades virtuales de las que elegimos participar y elegimos formar parte, entonces ya nuestra identidad no solo se construye en función de esa historia compartida, de este momento sociohistórico en el que existimos, que en realidad trae un bagaje de narrativas que tienen que ver con otro tiempo, con valores que se ciñen a pautas de conducta que se corresponden con un momento concreto, puntual, con un deber ser que tiene que ver justamente con una construcción analógica, sino que en realidad hoy hay un ámbito simbólico que ocurre a nivel global. Porque ya lo decíamos cuando hablábamos de los consumos que tenemos en Netflix, ¿no? Como esto de pensar que tenemos acceso a un cosmopolitismo, tenemos acceso a costumbres, a usos, a maneras, a modismos,
a dialectos que tienen que ver con otras culturas, que están en otras partes del mundo, y que de alguna forma nos van prefigurando, se van haciendo parte de nuestras maneras de hablar, de nuestras maneras de entender el mundo, de nuestras maneras de imitar o de enaltecer ciertas cuestiones que no tienen que ver con nuestro territorio, sino que tienen que ver con otros, ¿no? Entonces, dentro de esas comunidades virtuales de las que elegimos compartir, dentro de la imagen que decidimos mostrarle a otros y a otras, dentro de las interacciones que comprendemos como correspondientes o no, dentro de las plataformas que utilizamos, también estamos construyendo nuestra identidad. Y también nuestra identidad está construida desde afuera. Porque más allá de que somos personas que todo el tiempo tenemos esta posibilidad de decir y de militar a través de las redes y de compartir aquello que nos parece importante, cuando entramos, por ejemplo, a Twitter, hay un trending topic. Existe, sigue existiendo esa agenda setting de la que hablaba Nati en la clase pasada. Si prendemos la tele, si prendemos la radio, si vamos a los medios tradicionales, hay una agenda, hay un recorte de temas que son importantes. Esto es de lo que se habla. Y hay un framing que nos dice desde dónde se habla, desde dónde uno simboliza aquello que circula. ¿Cómo tenemos que comprender, cómo nos tenemos que comprometer con esa información que nos llega? Y en las redes sociales, donde no se da de manera unilateral porque hay un emisor que a una masa de receptores les cuenta un mismo mensaje, sino que existe esta reticularidad de la que hablábamos cuando evocábamos a la teoría de la comunicación que tenía que ver con lo cibernético, ¿no? Que hablaba como de esta pérdida de la especificidad de un emisor y un receptor que cumplían con esa función concreta, sino que era como algo que se iba renegociando todo el tiempo en ese intercambio. Y bueno, más allá de que eso existe, que es cierto que somos productores y productoras de sentido, también es verdad que hay un tema en la agenda, que cuando nosotros entramos a Twitter hay un trending topic, hay temas de conversación que están en juego y que nos invitan a sumarnos, a formar parte de eso, y que probablemente si planteamos un tema que está totalmente descolocado, no tengamos verdadera repercusión, porque no es de lo que se está hablando. ¿Bien? Entonces, los polos hegemónicos, los polos de poder siguen teniendo fuerza, más allá de que estemos hiperconectados y que tengamos esta posibilidad de interactuar constantemente, siguen teniendo fuerza en la manera en la que demarcan cómo existimos dentro de esas redes sociales, qué es lo que se corresponde. Hay una estética que nos demarca, no por nada nuestras caras, nuestros cuerpos aparecen mostrados en las redes sociales en filtros. Elegimos qué mostrar. Nosotros y nosotras mismas también hacemos un recorte de la imagen que damos a los demás, del contenido que compartimos. Es lo mismo lo que compartimos en Twitter que lo que compartimos en Instagram. ¿Por qué existen los mejores amigos dentro de esa plataforma? ¿Por qué elegimos con quiénes compartir determinado contenido y otro lo guardamos o lo reservamos a un grupo chiquito de gente? Entonces, toda esta nueva manera de existir, toda esta nueva manera de relacionarnos, toda esta nueva manera de construir nuestra identidad, de contarle a los demás quiénes somos, tiene que ver justamente con este cambio civilizatorio en el que estamos inmersos, que estamos transitando, que es un proceso que está in situ existiendo hoy y que por eso venía a decir que no hay una teoría de la comunicación que venga a explicar este fenómeno que nos excede, que quizás ni siquiera tenemos dimensión de la magnitud que tiene. Porque la riqueza justamente está en los datos que circulan y no es casual que nuestras vidas estén teniendo lugar dentro de estas plataformas, ¿sí? Que estemos todo el tiempo proporcionando datos a este sistema. Entonces, es necesario pensar esta nueva manera dentro de la singularidad que tiene, ¿sí? Dentro de la singularidad que requiere. Pensemos en que tenemos la posibilidad de seleccionar los contenidos, de programar los contenidos,
que si entramos hoy a Netflix nos dicen que un título que nos parece interesante tiene un porcentaje puntual de correspondencia con lo que consumimos normalmente. Entonces, si tengo 66%, probablemente entonces no sea algo que me guste tanto, ¿no? Como probablemente no tenga que ver tanto con mi interés. Perdón, pausé porque es lo que les decía, ¿no? Existimos a través de las pantallas y esto me parece interesante porque esto, ¿no? Como la interrupción del ladrido de mi perra, que en realidad tiene lugar porque yo estoy dando mi clase en la cocina de mi casa. Y ustedes esta clase la van a recibir otro día distinto al que yo lo estoy grabando, en el horario que ustedes elijan, porque más allá de que nuestra clase está pautada para tener lugar entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, probablemente ustedes, si quieren escuchar este video, si quieren ver este video a las 5 de la tarde, está bien, es posible. Y es posible porque justamente ya no necesitamos, sí, eso entra en otra discusión, pero digo, hoy por hoy tenemos la posibilidad de estar dictando una clase que no ocurre ya dentro del aula donde todos y todas estamos en un mismo sitio, en un mismo momento, hablando de una temática donde ustedes me pueden interrumpir y hacer una consulta en el momento sobre lo que yo estoy diciendo y ampliar tal vez el tema de conversación en función de ese diálogo que existe y que ocurre dentro de ese mismo lugar compartido. Sino que hoy las clases se dan justamente en función de esto, de estar dictando yo mi clase frente a una pantalla, pausando el video porque mi perra empezó a ladrar y retomándolo en la parte en la que me quedé, y ustedes viéndolo probablemente mientras o están regando las plantas, o se están preparando un mate, o le están dando de comer al perro, o están teniendo 5 conversaciones simultáneas de WhatsApp, y también están retuiteando algo y mirando Instagram. Entonces, ¿cambian o no nuestras maneras de relacionarnos? Se modifica la manera en la que llevamos a cabo nuestras relaciones sociales, cambia la manera en la que construimos sentidos. ¿Sería la misma esta clase si yo no tuviera que pausar el video porque la interrupción está dentro de mi hogar? ¿Sería la misma esta clase si pudiésemos dialogar en el mientras tanto? Si ustedes pudiesen interpelarme y yo pudiera contestarles en función de los intereses que a ustedes les van surgiendo en relación al tema que estamos abordando, no, sería distinta. Y la producción de sentido de esta clase sería distinta. Entonces, esto es lo que yo les invito a pensar, ¿no? Cómo nuestra identidad se ve justamente atravesada por estas cuestiones, que ya no tienen que ver solamente con que existimos en un momento concreto, en un espacio concreto, en un tiempo que está destinado a una actividad particular, donde todos y todas estamos confluyendo en un mismo espacio, sino que también hay otra manera de existir que tiene que ver con la virtualidad. Y que nuestra comunidad de pertenencia ya no se ciñe únicamente a lo que tiene que ver con una historia compartida, con un territorio del que formamos parte, sino que también nuestra identidad se va forjando en función de aquellas pequeñas comunidades de las que formamos parte, por elección, y que tienen que ver más con los aspectos estéticos y con los aspectos simbólicos. Comunidades a las que pertenecemos porque justamente confluyen intereses, ¿sí? Cómo nuestra cultura ya no tiene que ver solamente con esa trama de narrativas que tienen que ver con valores o con principios que se ciñen a lo que tiene que ver justamente con una historia compartida en un territorio puntual, sino que nuestra cultura también está atravesada por otras culturas que convergen con la nuestra a través de nuestros dispositivos. Y que eso va haciendo que también nosotros y nosotras nos preguntemos cosas de nuestra cultura que tienen que ver con lo local y que podamos empezar a debatir con esa cultura en función justamente del acceso a otras que nos vienen a traer nuevas cosas, nuevos principios, nuevos valores, que nos cuentan otras narrativas. ¿Sí? Hoy todo converge. Hoy estamos en un momento donde la cultura es multicultural.
y eso trae aparejados cambios en nuestra identidad, cambios en nuestra manera de relacionarnos. Entonces, por eso, a continuación, les dejamos en el foro esta posibilidad de que ustedes mismos, ustedes mismas, hagan un análisis de esta situación de aislamiento social preventivo obligatorio en lo que tiene que ver justamente con el teletrabajo, en lo que tiene que ver justamente con la educación a distancia, en lo que tiene que ver con su forma de relacionarse con las personas de sus círculos más cercanos, que hoy probablemente las ven solo a través de una pantalla. Si alguno o alguna cumplió años en este tiempo, cómo fueron los cumpleaños del principio de la cuarentena y cómo son los cumpleaños que ocurren hoy. ¿Sí? Sí, cualquier tema, si quieren hacer un análisis global de lo que es la pandemia, si quieren hacer un análisis de algún aspecto puntual de la cuarentena, del aislamiento social preventivo obligatorio, pero les proponemos que justamente ustedes mismos, ustedes mismas, hagan este análisis de cómo vino a romper la forma en la que estábamos acostumbrados y acostumbradas a relacionarnos, este aislamiento social preventivo obligatorio que tuvo lugar hace 8 meses atrás y cómo nuestra manera de vivir se ha visto modificada. Hagan un análisis en función de toda la bibliografía que venimos abordando, de todas las actividades que les venimos proponiendo con Nati desde el inicio del cuatrimestre. Nos interesa saber qué piensan, cómo ustedes mismos hacen una lectura de la realidad en la que están inmersos e inmersas hoy, introduzcan temas que les parezcan interesantes, retomen las participaciones de sus compañeros y compañeras, como les digo siempre, para hablarlas, para ampliarlas o para debatir con esas perspectivas, para enriquecerlas, ¿sí? Nos interesa leerlos y leerlas para saber cuáles son sus perspectivas, cuál es este análisis comunicacional que ustedes hacen desde sus hogares en función de este tiempo que estamos viviendo y de este contexto en el que estamos inmersas e inmersos. Les dejamos también como actividad que confeccionen ustedes mismos, ustedes mismas, sus guías de estudio. La guía de estudio básicamente a grandes rasgos, igualmente después lo voy a dejar bien especificado, pero consiste en que ustedes aborden la totalidad del material, hagan una selección de cuáles son los conceptos más importantes que venimos tratando, y que realicen una relación, si entre esos conceptos les resulte significativa. Habrán visto que no tiene esta cátedra justamente un amor particular por la memorización de conceptos concretos, sí, obviamente lo que tiene que ver quizás con signo, con símbolos, sí, o sea, eso sí, es como bastante más específico. Todo lo que tiene que ver con Saussure y con Peirce es mucho más concisos y mucho más específicos, porque bueno, está el significado, porque está el significante, y ustedes tienen que saber de qué se trata eso, ¿bien? Pero después también lo que buscamos es que ustedes puedan establecer una relación dentro de todo el bagaje teórico que venimos abordando, ¿bien? Entonces, la idea es que lo hagan en la medida que a ustedes les parezca útil, ¿bien? Que si les sirve hacer una enumeración de ítems, que si les sirve hacer un mapa conceptual, que si les sirve hacer un resumen escrito en prosa, lo hagan, ¿bien? Y la idea es que dentro de la carpeta que les vamos a dejar abierta, ustedes vayan adjuntando sus guías de estudio, porque la idea es que las puedan democratizar con el resto de sus compañeros y compañeras, que tengan en esa carpeta a disposición el guía de estudio que haya hecho el resto, porque tal vez hay algo que el compañero o compañera entendió de otra manera y a partir de eso me surge la duda, porque tal vez puso algo que yo no tuve en cuenta y me parece interesante. Entonces, democraticen el conocimiento, compartan entre ustedes ese bagaje teórico, ese tratamiento que cada uno, cada una hace, y vayan haciendo este estudio de cara al parcial de manera colaborativa. ¿Bien? Les pido disculpas por la interrupción, les mando un abrazo, espero que tengan una hermosa semana, espero que esta clase haya servido y nos estamos viendo el próximo jueves, y el sábado tenemos el parcial. Les mando un abrazo, que tengan buena semana.